Una decisión tomada por necesidad puede abrir la puerta a un destino completamente inesperado. ¿Qué sucede cuando dos mundos opuestos chocan en el silencio de un jardín después de una fiesta de lujo? La historia que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Y ahora, vamos a nuestra historia. Sofía ajustó la pajarita de su uniforme y respiró hondo, tratando de ignorar el dolor en sus pies después de 6 horas sirviendo canapés y champán a ejecutivos en trajes de gala. El evento se celebraba en el jardín de uno de los hoteles más exclusivos de Ciudad de México, con mesas dispuestas elegantemente entre árboles de jacaranda centenarios e iluminación estratégicamente posicionada para crear lo que el organizador llamó una atmósfera onírica. Para ella, sin embargo, lo único onírico sería finalmente llegar a casa, quitarse los zapatos apretados y caer en la cama. Pero eso tendría que esperar. Sofía, todo el mundo ya está libre, pero el señor Fuentes preguntó si alguien puede quedarse para la limpieza final. La voz de Laura, supervisora del equipo de meseros, interrumpió sus pensamientos. Pagará 3 horas extras al doble. El corazón de Sofía se aceleró. 3 horas extras significaban casi una cuarta parte del dinero que necesitaba para completar el alquiler atrasado. El casero, don Ricardo, ya había sido bastante claro en la llamada de la mañana. O pagas el monto hasta el lunes, o vamos a tener que hablar sobre desocupar el inmueble. Yo me quedo, respondió sin dudar. Laura sonrió aliviada. Sabía que podía contar contigo. Es básicamente recoger los vasos y platos restantes, organizar las mesas para el equipo de desmontaje que viene mañana y dar una limpieza general a la basura. Las llaves del almacén y de los portones laterales se quedan contigo. Solo cierra todo cuando termines y déjalas con el guardia de la entrada. Sofía asintió, observando a los demás empleados guardar sus pertenencias, ansiosos por comenzar el fin de semana. Algunos le lanzaban miradas de simpatía, otros de alivio por no ser ellos los que se quedaban. En pocos minutos estaba sola entre las mesas vacías, botellas a medio terminar y servilletas arrugadas, los vestigios de una celebración a la que no pertenecía. Comenzó por lo más obvio, recoger la basura. Armada con grandes bolsas negras, circulaba entre las mesas, recogiendo vasos de plástico, servilletas usadas, botellas vacías. Un trabajo monótono, pero que permitía que su mente divagara. Pensó en su hermana menor, Clara, que se había quedado en Guanajuato cuidando a su madre enferma. En la última llamada, la voz de Clara estaba cargada de preocupación. Mamá empeoró, Sofía. El medicamento nuevo es caro. Sofía había prometido enviar un extra el próximo mes, incluso sin saber de dónde sacaría el dinero. Ahora, con las horas extras, tal vez conseguiría cumplir parte de esa promesa. La idea le trajo una pequeña sonrisa a los labios mientras ataba otra bolsa de basura. Fue entonces cuando oyó el sonido. Un suspiro, o tal vez el arrastrar de un zapato contra la grava. Se giró rápidamente, buscando la fuente del ruido. ¿Hay alguien ahí?, llamó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba oscuro ahora, la iluminación decorativa creando más sombras que claridad. Silencio, solo el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles. Debo estar escuchando cosas, murmuró para sí misma, volviendo a su tarea. Acababa de apilar algunos platos cuando de nuevo el sonido, esta vez más claro. Pasos. ¡Hola!, llamó ahora más fuerte. ¿Seguridad? Disculpa, no quise asustarte. La voz masculina vino del área más oscura del jardín, seguida por la figura de un hombre que lentamente entró en el círculo de luz proyectado por una de las linternas.
decorativas. Sofía reconoció el impecable traje azul marino. Era uno de los invitados del evento, alto, probablemente en sus 30, cabello oscuro cuidadosamente peinado hacia atrás y una expresión que no pudo descifrar, algo entre curiosidad y vergüenza. Creí que todos ya se habían ido, dijo Sofía, tratando de mantener la voz profesional a pesar del susto. Disculpa por aparecer así, respondió él, manteniendo una distancia respetuosa. Necesitaba un momento de tranquilidad después de toda esa interacción social. Había algo extrañamente sincero en la manera en que dijo interacción social, como si fuera un concepto extranjero, algo estudiado pero nunca completamente comprendido. Sofía se sintió relajarse un poco, aunque permaneció alerta. Después de todo, estaba sola por la noche con un extraño. El evento fue bastante movido, coincidió ella, volviendo a recoger algunos artículos de la mesa más cercana, esperando que él entendiera la indirecta y se fuera. Él no se fue. En lugar de eso, se acercó un poco, con las manos en los bolsillos del pantalón, en una postura que intentaba parecer casual. ¿No debería haber un equipo para esto?, preguntó, indicando con un gesto el trabajo que ella hacía. Sofía sintió que su rostro se calentaba. «Estoy haciendo horas extras», respondió un poco más secamente de lo que pretendía. «Y sí, normalmente sería un equipo, pero es viernes por la noche y todos tienen otros planes», completó él asintiendo. «Menos tú». La frase sonó extrañamente personal, casi invasiva. Sofía levantó la barbilla ligeramente. «Prefiero el dinero extra en realidad». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. El hombre miró a su alrededor como si buscara algo que decir o hacer. Finalmente, sacó las manos de los bolsillos. «¿Puedo ayudar?». La oferta la tomó completamente por sorpresa. «¿Cómo ayudar?», repitió él, comenzando a quitarse el saco. «Parece mucho trabajo para una sola persona». «No es necesario, señor». «Alejandro», la interrumpió, él doblando cuidadosamente el saco sobre el respaldo de una silla. «Mi nombre es Alejandro». Señor Alejandro?» «Entonces», insistió ella, manteniendo la formalidad, «no necesita preocuparse. Este es mi trabajo, y estoy segura de que usted tiene mejores cosas que hacer un viernes por la noche». Una breve sonrisa tocó sus labios. «Sorprendentemente, no tengo». Había algo en la manera en que dijo aquello, una nota de soledad mal disimulada que hizo que Sofía dudara. Antes de que pudiera responder, Alejandro ya se había arremangado las mangas de la impecable camisa blanca y había comenzado a apilar algunos platos de una mesa cercana. «Señor, no necesita hacer eso», intentó de nuevo. «Lo sé», respondió él simplemente continuando con la tarea. Sofía lo observó por un momento, insegura de cómo proceder. Aquel hombre claramente pertenecía a otro mundo. Sus mancuernillas doradas probablemente costaban más que su alquiler mensual. ¿Por qué estaría dispuesto a ensuciarse las manos, recogiendo la basura de un evento? «Si me permite preguntar», comenzó ella cautelosamente, «¿por qué está haciendo esto?». Alejandro se detuvo por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Parecía estar considerando cuidadosamente la respuesta. «Honestamente, no lo sé con certeza». Apiló algunos platos más. «Tal vez porque prefiero estar haciendo algo útil a quedarme sentado solo en una habitación de hotel. O tal vez», añadió con un ligero encogimiento de hombros, «porque nunca he hecho algo así antes y sentí curiosidad. Nunca ha recogido basura». Sofía no pudo esconder el tono de incredulidad. «Nunca he hecho la limpieza después de un evento», aclaró él. «Siempre he estado del otro lado, el invitado que se va sin pensar en lo que sucede después». Había una honestidad tan desarmante en aquella confesión que Sofía no supo cómo reaccionar. Decidió que no había nada de malo en aceptar la ayuda, por más inusual que fuera. «Bueno, si de verdad quiere ayudar, puede poner los platos aquí en esta caja»,
dijo ella, señalando una caja de plástico en el suelo. Y cuidado con los trozos de vidrio cerca de esa mesa. Alguien tiró una copa. Alejandro asintió, aparentemente satisfecho de haber recibido instrucciones claras. Trabajaron en silencio por algunos minutos. Un silencio sorprendentemente cómodo, dadas las circunstancias. ¿Llevas mucho tiempo haciendo esto?, preguntó él eventualmente mientras depositaba algunos cubiertos en otra caja. Trabajo como mesera. Desde hace casi 2 años, desde que vine a Ciudad de México, respondió Sofía, dándose cuenta de que sería grosero ignorar completamente los intentos de conversación. Pero es temporal. Estoy juntando dinero para un objetivo específico. ¿Qué objetivo? Si me permites preguntar. Sofía dudó. Normalmente no compartía sus sueños con extraños, pero algo en la manera en que él preguntó, sin juicio, con genuino interés, la hizo responder. Quiero abrir mi propio negocio de comida. Algo pequeño para empezar, quizás un food truck de comida guanajuatense. Soy de Guanajuato, del interior. Comida guanajuatense, repitió Alejandro, y algo en sus ojos se iluminó. Mi abuela era de allá, hacía el mejor pollo en pipián verde que he comido en mi vida. Sofía sonrió involuntariamente. Mi especialidad es el pollo en pipián verde con arroz. Receta de mi madre. Ahora tengo hambre, comentó él, riendo suavemente. El sonido de su risa la sorprendió. Parecía genuino, casi juvenil, contrastando con su apariencia formal. Por un breve momento, Sofía vislumbró algo más allá del traje caro y la postura reservada. Solo un hombre, quizás no tan diferente de ella como las apariencias sugerían. El momento fue interrumpido por el sonido estridente de un celular. Alejandro rápidamente sacó el aparato del bolsillo, miró la pantalla y frunció ligeramente el ceño. «Necesito atender», dijo, alejándose unos pasos. Sofía continuó trabajando, tratando de no escuchar la conversación, pero algunos fragmentos inevitablemente llegaron a sus oídos. «Sí, Javier, soy consciente del plazo. No quiero posponer la reunión. El lunes está confirmado». Su voz había asumido un tono completamente diferente, firme, autoritario, sin la vacilación que había mostrado antes. Sofía se dio cuenta de que estaba presenciando otra faceta de aquel hombre enigmático, probablemente la que mostraba al mundo profesional. Cuando Alejandro regresó, algo había cambiado. Su postura estaba más rígida, la sonrisa casual, reemplazada por una expresión más contenida. «Desafortunadamente tendré que irme», dijo, guardando el celular en el bolsillo. Surgió un imprevisto. «Está bien», respondió Sofía, dándose cuenta de que sentía una punzada inexplicable de decepción. «Gracias por la ayuda». Alejandro recuperó el saco de la silla y se lo puso con un movimiento fluido, readquiriendo instantáneamente la apariencia del ejecutivo impecable que ella había servido más temprano. «Fue interesante conocerte», dijo, pareciendo elegir cuidadosamente las palabras. Luego, como si hubiera olvidado algo importante, añadió, «No sé tu nombre». «Sofía», respondió ella, «pero todos me llaman Sophie». «Sofía», repitió él, ignorando el apodo como si saboreara cada sílaba. «Gracias por permitirme ayudar. Fue una experiencia enriquecedora». Había algo casi formal en la manera en que se despidió, extendiendo la mano para un breve apretón. Sofía sintió la palma cálida y firme contra la suya, áspera por el trabajo reciente. «Buenas noches, Sofía», dijo él antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida del jardín, desapareciendo pronto en la penumbra. «Buenas noches, Alejandro», murmuró ella, aunque sabía que él ya no podía oírla. Se quedó parada por un momento, tratando de procesar el extraño encuentro. Luego, sacudiendo la cabeza como para alejar pensamientos inútiles, volvió al trabajo. Todavía había mucho por hacer y el reloj no se detenía. Mientras recogía los últimos vasos, no pudo evitar pensar que nunca más vería a aquel hombre.
Extraños se cruzan brevemente en las grandes ciudades. Todos los días comparten momentos fugaces y luego siguen sus caminos separados. Era solo uno de esos encuentros aleatorios que se olvidan con el tiempo, o al menos eso era lo que ella pensaba. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a El Contador de Vidas y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando más historias como esta. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el sonido persistente de su celular. El número del hotel parpadeaba en la pantalla, haciendo que su corazón se acelerara. Problemas con el trabajo de la noche anterior, algo que había olvidado hacer. Bueno, atendió con la voz todavía ronca de sueño. Sofía, habla Laura. Disculpa que llame tan temprano un sábado, pero surgió un evento de última hora para esta noche, una cena privada, muy exclusiva. El cliente preguntó específicamente por ti. ¿Por mí?, repitió Sofía, confundida. ¿Cómo así? No sé los detalles, pero parece que causaste una buena impresión ayer. El cliente es Alejandro Montes, el dueño de Innovatec. ¿Lo conoces? Sofía se sentó en la cama, súbitamente despierta. Innovatec era una de las mayores empresas de tecnología del país. Había sido fundada por Alejandro, el hombre que la había ayudado a recoger basura la noche anterior. No era solo un invitado cualquiera. Era el anfitrión del evento, el millonario, el dueño de la empresa que se estaba celebrando. «Sofía, ¿estás ahí?» Sí», respondió ella finalmente, con la mente todavía procesando la revelación. «Estoy aquí. ¿A qué hora necesito estar allá?» Sofía observó su reflejo en el espejo del vestidor del hotel, apenas reconociendo a la persona que la miraba de vuelta. Laura había insistido en que para un evento privado con solo un cliente VIP, usara el uniforme reservado a los meseros de las cenas exclusivas. Camisa blanca de algodón egipcio, chaleco negro, ajustado y pantalones de vestir en lugar de la falda tradicional. «Respira hondo», se murmuró a sí misma, ajustando el cuello por quinta vez. Después de la llamada de la mañana, había pasado todo el día alternando entre la curiosidad y la aprensión. ¿Por qué Alejandro Montes, uno de los empresarios más exitosos del país, pediría específicamente por ella? ¿Habría hecho algo mal la noche anterior? O tal vez, y esa posibilidad la dejaba particularmente incómoda, había segundas intenciones detrás de aquella invitación. La puerta del vestidor se abrió y Laura entró apresurada. «Te ves genial», dijo, examinando a Sofía con ojo crítico. «Solo un detalle». Se acercó y ajustó ligeramente la pajarita. «Perfecto. Ahora escúchame. Este cliente es extremadamente importante para el hotel. La reserva fue hecha directamente por el CEO de Innovatec para el Salón Ébano, el más exclusivo que tenemos. Solicitó específicamente por ti». «Entonces, ¿qué solicitó exactamente, Laura?», interrumpió Sofía, necesitando entender la situación. «Fue para servir la cena, ¿verdad? Solo eso». La supervisora frunció el ceño. «Claro que sí. ¿Qué más sería?». Sofía sintió que su rostro se calentaba. «Nada. Disculpa. Estoy nerviosa». La expresión de Laura se suavizó. «Mira, entiendo tu preocupación. En este negocio oímos historias, pero el señor Montes tiene una reputación impecable. Nunca hemos tenido ningún problema en eventos anteriores». Consultó su reloj. «Ya casi es la hora. Reservó para las 8 y ya son las 7:40. Vamos». El salón Ébano quedaba en el último piso del hotel, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. A medida que se acercaban, Sofía se dio cuenta de que, a diferencia de lo que esperaba, no había un equipo de seguridad o asesores esperando, solo un maitre discreto que asintió al verlas. «Buenas noches, señoritas. El señor Montes ya llegó y está esperando», informó, abriendo la puerta para que entraran. Sofía respiró hondo una vez más y siguió a Laura hacia el interior del salón.
La decoración era minimalista y elegante. Una única mesa redonda cerca de la ventana, dispuesta para 2 personas, velas, flores discretas. El resto del amplio espacio permanecía vacío, realzando la impresionante vista de la ciudad que comenzaba a iluminarse en el crepúsculo. Y allí estaba él, de espaldas a la entrada, observando Ciudad de México a través del cristal. A diferencia de la noche anterior, vestía algo más casual, pantalón oscuro y camisa azul con las mangas dobladas hasta los codos, sin saco, sin corbata. Al oír la puerta, se giró. Por un breve instante, Sofía captó algo en su mirada, una vulnerabilidad, tal vez, antes de que su expresión se recompusiera en una sonrisa educada. «Buenas noches», saludó acercándose. «Señor Montes, es un placer recibirlo nuevamente», dijo Laura con su mejor tono profesional. «Esta es Sofía, según lo solicitado». «Ya nos conocemos», respondió él, y algo en su voz hizo que Sofía levantara los ojos, que mantenía fijos en el suelo. «Gracias, Laura. A partir de aquí, creo que podemos quedarnos solo con Sofía». La supervisora pareció momentáneamente sorprendida, pero luego asintió. «Claro, si necesitan algo, solo llamen». Cuando la puerta se cerró detrás de Laura, un silencio embarazoso llenó el salón. Sofía permaneció de pie, con las manos cruzadas frente a su cuerpo, esperando instrucciones. «Debes estar preguntándote por qué solicité tu presencia», dijo Alejandro finalmente. «Confieso que sí, señor». «¿Podemos dejar el señor de lado? Ayer era solo Alejandro». «Ayer no sabía quién era usted, quién eras realmente», respondió ella, incapaz de esconder un ligero tono de acusación. Alejandro pareció genuinamente arrepentido. «No pretendía engañarte. Simplemente fue agradable ser tratado como una persona normal por unas horas». Sofía ponderó aquellas palabras. Había una honestidad en ellas que la desarmó parcialmente. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó directamente. Alejandro señaló la mesa. «Para cenar conmigo». La respuesta la tomó completamente desprevenida. «¿Cómo? Me gustaría invitarte a cenar conmigo», repitió él, pareciendo súbitamente menos seguro. «Pero entiendo perfectamente si prefieres negarte». Sofía se sintió dividida entre la confusión y la desconfianza. «Debo recordarle que soy empleada del hotel o...» «No estoy confundiendo las cosas», la interrumpió él gentilmente. «Este no es ese tipo de invitación. Es solo una cena, una conversación». «¿Por qué?». La pregunta directa pareció sorprenderlo. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. «Porque ayer fue la primera conversación genuina que tuve en mucho tiempo». Hizo una pausa, como si pesara cada palabra. «Y porque cuando hablaste de comida guanajuatense, me di cuenta de que no he probado un buen pollo en pipián desde que mi abuela falleció». Había algo tan inesperadamente vulnerable en esa confesión que Sofía sintió que su resistencia disminuía. «No sé si esto sería apropiado», dijo, «aunque con menos convicción. Te garantizo que se te pagarán las horas, independientemente de tu decisión», aseguró Alejandro. «Y si prefieres solo servir la cena formalmente como estaba planeado, lo respetaré completamente». Sofía lo estudió por un momento. Contra todo sentido común, no detectaba segundas intenciones en su petición, solo una especie de soledad. «No estoy vestida adecuadamente para cenar en un lugar como este», argumentó, haciendo un gesto para señalar su uniforme. Una breve sonrisa tocó los labios de Alejandro. «Yo tampoco, si te fijas. Dejé el traje en el coche deliberadamente». Luego, con un tono más serio: «Sofía, no es una obligación, es una invitación. Si en cualquier momento te sientes incómoda, puedes simplemente levantarte e irte». La manera en que dijo aquello, ofreciéndole explícitamente el control de la situación, ayudó a Sofía a tomar su decisión. «Está bien», asintió finalmente, «pero solo la cena». La sonrisa de Alejandro se amplió, iluminando su rostro de una manera que lo hacía parecer más joven, menos formal. «Genial, por favor», indicó la silla.
Sentarse al otro lado de la mesa como invitada en lugar de mesera era una experiencia surrealista. Sofía observó los cubiertos perfectamente dispuestos, sintiéndose súbitamente insegura sobre cuál usar primero. «Sugiero que empecemos de afuera hacia adentro», comentó Alejandro, notando su mirada vacilante. «Pero sinceramente, nunca he entendido por qué necesitamos tantos». El comentario, hecho sin condescendencia, ayudó a romper un poco la tensión. Sofía sonrió tímidamente. «En casa de mi madre en Guanajuato usamos un tenedor, un cuchillo y una cuchara para todo. Y a veces ni eso. La casa de mi abuela era igual», respondió él, y había nostalgia en su voz. «A veces comíamos frijoles charros directamente de la olla». Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió para dar paso a un mesero, empujando un carrito de servicio. Con movimientos precisos, sirvió la entrada, una ensalada de hojas con nueces y queso de cabra, y presentó la botella de vino blanco para la aprobación de Alejandro. Cuando estuvieron solos de nuevo, Sofía notó que Alejandro la observaba con curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó, súbitamente consciente de sí misma. «Disculpa, no quise ser indiscreto», respondió él sirviéndose ensalada. «Solo estaba pensando que te ves diferente hoy». «Es el uniforme», justificó ella. «No es lo que uso normalmente». «No es eso», dijo él sacudiendo ligeramente la cabeza. «Es más una energía diferente». Sofía tomó su tenedor, consciente de la mirada de él. Ayer estaba trabajando en el suelo, literalmente, recogiendo basura. Hoy estoy cenando en el salón más exclusivo de un hotel de 5 estrellas. Es natural que me vea diferente». Alejandro asintió, aceptando la explicación. «Háblame de Guanajuato», pidió, cambiando de tema. «¿Cómo es allá?». La pregunta abrió espacio para una conversación más fluida. Sofía contó sobre su ciudad natal, las montañas que la rodeaban, el río Laja, las fiestas tradicionales. Alejandro escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas ocasionales que demostraban un interés real. Cuando se sirvió el plato principal, un risotto de hongos silvestres, la conversación ya fluía naturalmente. «¿Y tu sueño del food truck?», preguntó Alejandro. «¿Cómo va el plan para realizarlo?». Sofía dudó, sorprendida por el recuerdo de que había compartido esa información. «Todavía juntando el capital inicial», respondió vagamente. «¿Cuánto falta? ¿Y todavía?». La pregunta directa la hizo sonrojar. «Bastante», admitió. «Pero llegaré allí eventualmente». Alejandro pareció querer preguntar más, pero algo en su expresión lo hizo cambiar de idea. En su lugar, compartió: «Cuando empecé Innovatech, trabajaba en un cubículo prestado en la empresa de mi primo. Nuestro primer servidor estaba debajo de mi escritorio y tenía que apagarlo cada vez que usaba el microondas, si no, se iba la luz. La imagen era tan contrastante con el hombre frente a ella, que Sofía no pudo evitar sonreír. Difícil de imaginar. «Tengo fotos para probarlo», respondió él con una sonrisa cómplice, «aunque mi departamento de marketing prefiere que nunca salgan a la luz». El postre, una tartaleta de limón con merengue, llegó acompañado de café. La conversación continuó, saltando naturalmente de un tema a otro. Sofía se sorprendió al descubrir que compartían un gusto por las películas antiguas en blanco y negro y una aversión a las redes sociales. «No tengo Instagram, ni TikTok», admitió ella. «Mis amigos piensan que soy de otro siglo». «Yo tengo, pero no lo administro personalmente», confesó Alejandro. «El equipo de marketing se encarga de eso. Publican principalmente sobre tecnología e innovación. Creo que en la última foto estoy inaugurando una nueva sede en Monterrey». «¿Estuviste allí recientemente hace 3 meses?» respondió con un ligero encogimiento de hombros. «Como dije, no soy yo quien lo administra». Había algo melancólico en la forma en que habló sobre una vida pública que parecía tan desconectada de su realidad privada. Cuando la cena finalmente terminó, Sofía se sorprendió al mirar el reloj y descubrir que casi 3 horas habían pasado.
La conversación había fluido tan naturalmente que el tiempo simplemente se había escapado. «Se está haciendo tarde», comentó ella, sintiendo que debería terminar el encuentro. Alejandro asintió, pareciendo igualmente sorprendido por la hora. «Tienes razón. Prometí que sería solo una cena, y ya he tomado mucho de tu tiempo». Se levantaron simultáneamente, creando un momento brevemente incómodo cuando ambos intentaron apartar sus sillas. «Gracias por la cena», dijo Sofía, sin saber exactamente cómo despedirse. «Fue inesperadamente agradable». «El placer fue mío», respondió Alejandro. Luego, como si hubiera tomado una decisión repentina, añadió: «Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella dudó, súbitamente cautelosa. «Depende de la pregunta». «Justo», concedió él con una breve sonrisa. «Me gustaría saber si puedo llamarte. No en este contexto profesional, solo para conversar de nuevo». La propuesta la tomó desprevenida. Parte de ella quería decir que sí inmediatamente. Había algo en él que la intrigaba, una autenticidad escondida bajo la fachada de empresario exitoso. Otra parte activaba todas las alarmas de cautela. «Alejandro, comenzó insegura. «No necesitas responder ahora», la interrumpió él gentilmente. «Aquí tienes mi tarjeta personal. Si decides que te gustaría continuar nuestra conversación algún día, el número está ahí. Y si no quieres, lo entenderé perfectamente». Sofía aceptó la pequeña tarjeta blanca, notando que contenía solo un nombre y un número de teléfono, sin cargos, sin logotipos corporativos. «Gracias por la cena», repitió guardando la tarjeta en el bolsillo. «Fue una noche interesante. Fue la mejor noche que he tenido en mucho tiempo», respondió él con una sinceridad desarmante. Cuando Sofía dejó el salón, minutos después, se sentía extrañamente ligera, como si algo dentro de ella se hubiera desplazado sutilmente, creando espacio para nuevas posibilidades que nunca había considerado antes. Aquella noche, acostada en su cama, en el pequeño apartamento en Coyoacán, se quedó mirando el techo, la tarjeta blanca en la mesita de noche como un recordatorio tangible de que la vida a veces toma rumbos inesperados. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Clara, su hermana. «Sofía, mamá empeoró. El médico quiere hacer nuevos exámenes, pero no tenemos cómo pagar». Y así la realidad volvió a imponerse, recordándole que, no importa cuán mágica pudiera parecer una noche, al amanecer, ella todavía era Sofía García, mesera, luchando por sobrevivir en una ciudad demasiado grande e indiferente para los soñadores. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a El Contador de Vidas y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando más historias como esta. 3 días después de la cena en el Salón Ébano, Sofía deslizó la tarjeta blanca entre sus dedos mientras esperaba en la sala de espera del hospital municipal. Había leído y releído aquel simple pedazo de papel tantas veces que el número de teléfono ya estaba grabado en su memoria. Aunque todavía no se había atrevido a llamar, el traslado de su madre a Ciudad de México había sido más complicado de lo que esperaba. Después de la llamada de Clara, Sofía había usado todos sus ahorros, incluyendo el dinero del alquiler que tanto necesitaba, para comprar boletos de autobús para su madre y su hermana. Doña Elena había llegado exhausta del viaje, la piel amarillenta, denunciando que el problema en el hígado había empeorado. Doña Sofía García, la voz de la trabajadora social, la trajo de vuelta al presente. Guardó rápidamente la tarjeta en el bolsillo y se levantó. «Los exámenes de su madre están listos», informó la mujer de mediana edad, consultando una tablilla. «El doctor Morales quisiera conversar con usted sobre los resultados». El corazón de Sofía se aceleró mientras seguía a la asistente por los pasillos blancos hasta una pequeña sala de consultas. El médico, un hombre de cabello canoso,
y expresión gentil, le indicó una silla frente a él. Los resultados no son buenos, dijo sin rodeos, después de los saludos iniciales. Su madre tiene cirrosis hepática en etapa avanzada. Necesitará un trasplante y cuanto antes, mejor. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Trasplante», repitió con la voz casi en un susurro. «Desafortunadamente sí. Vamos a ponerla en la lista de espera del sistema público, pero no puedo garantizar cuánto tiempo tomará. Mientras tanto, le he recetado medicamentos que ayudarán a estabilizarla, pero son solo paliativos». ¿Cuánto cuestan esos medicamentos? El médico mencionó una cantidad que hizo palidecer a Sofía. Era más que su salario mensual completo. «¿No existe un genérico más barato?», preguntó, odiándose por tener que hacer esa pregunta. «Lamentablemente no. Este tratamiento es específico y relativamente nuevo. La trabajadora social puede verificar si califican para algún programa de asistencia, pero esos procesos suelen ser demorados». Sofía asintió mecánicamente, recibiendo la receta y las instrucciones, su mente ya calculando frenéticamente cómo conseguiría el dinero. Turnos dobles. Quizás podría buscar un segundo empleo en sus días libres. La idea de pedir un préstamo pasó por su cabeza, pero sin garantías, los intereses serían imposibles. Al salir del consultorio, encontró a Clara en el pasillo, el rostro joven marcado por la preocupación. «¿Y entonces?», preguntó la hermana menor, apretando las manos con ansiedad. Sofía dudó, no queriendo sobrecargar a la chica de 19 años con la gravedad total de la situación. «Necesita medicamentos especiales. Nos encargaremos de eso». «¿Cómo? ¿Con qué dinero, Sofía?» «Voy a encontrar la manera», respondió con más confianza de la que sentía. «Tú solo preocúpate de quedarte con ella mientras yo trabajo, ¿de acuerdo?» Aquella noche, después de dejar a su madre y hermana acomodadas en su pequeño apartamento, Sofía tomó un turno extra en el hotel, mientras servía bebidas en una fiesta corporativa. Su mente seguía volviendo a la tarjeta blanca en su bolsillo. El orgullo le había impedido llamar hasta entonces, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente en solo 3 días. «¿Está todo bien, Sofía?», preguntó Laura, notando su distracción cuando casi dejó caer una bandeja de copas. «Solo cansada», respondió automáticamente. «¿Parece más que eso problemas?». Sofía dudó. Laura no era solo su supervisora, sino la persona más cercana a una amiga que tenía en Ciudad de México. «Mi madre está enferma, necesita un tratamiento caro». Laura le apretó el brazo en un gesto de solidaridad. «Lo siento mucho. Si necesitas días libres extra o un adelanto de salario, puedo hablar con la gerencia». «Gracias, pero ni siquiera puedo permitirme días libres ahora. Necesito más turnos. De hecho, tenemos un evento grande el jueves. Puedo ponerte en él si quieres. Por favor». El evento terminaba tarde, así que Sofía necesitaba estar atenta a los últimos autobuses si no quería gastar en un taxi. Verificó el reloj. Todavía tenía 20 minutos antes de tener que salir. Fue entonces cuando su celular vibró con un mensaje de Clara. «Mamá tiene fiebre alta. ¿Qué hago?». La preocupación inmediata fue seguida por el pánico. No podía salir ahora en medio del turno, pero tampoco podía ignorar la situación. Necesitaba un taxi para que Clara llevara a su madre a urgencias. Otro gasto que no podía afrontar. Fue entonces que la tarjeta blanca pareció quemarle en el bolsillo. Se apartó a un rincón más tranquilo y antes de que el orgullo pudiera detenerla, escribió el mensaje. «Alejandro, soy Sofía, la mesera del hotel. Disculpa la molestia, pero estoy con una emergencia familiar y necesitaba mucho hablar. ¿Todavía te gustaría llamarme?». Se arrepintió casi inmediatamente después de enviarlo. El texto sonaba desesperado, como si estuviera usando su oferta por motivos egoístas, lo que en parte era verdad. Estaba a punto de enviar otro mensaje
disculpándose cuando el teléfono vibró con la respuesta. Sofía, claro. ¿Puedo llamar ahora o prefieres otro momento? La rapidez de la respuesta la sorprendió. Miró a su alrededor, confirmando que nadie de la gerencia estaba cerca, y respondió, ahora sería genial, si es posible. Segundos después el teléfono sonó. Bueno, atendió en voz baja. Sofía, soy Alejandro. ¿Está todo bien? Había genuina preocupación en su voz, lo que solo aumentó la culpa de Sofía por contactarlo en esas circunstancias. En realidad no, admitió. Mi madre está enferma del hígado. Ella y mi hermana vinieron de Guanajuato y ahora mismo recibí un mensaje de que tiene fiebre alta, pero estoy en medio del turno y... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba soltando todo. De una vez. Disculpa, no debería estar molestándote con esto. No estás molestando, respondió él con firmeza. ¿Dónde están ahora? En mi apartamento en Coyoacán. ¿Necesitan ir al hospital? Sí, pero mi hermana no conoce la ciudad y yo no puedo salir ahora y un taxi sería... Puedo enviar a mi chofer a recogerlas, ofreció Alejandro sin dudarlo. Él puede llevarlas al hospital y esperar con ellas hasta que termines tu turno. La oferta era tan inesperada como generosa. No podría aceptar. Eso, respondió automáticamente. Sofía, la voz de él asumió un tono gentilmente insistente. Tu madre necesita atención médica. Déjame ayudar. Sin compromisos, sin obligaciones, solo una persona ayudando a otra. Había algo tan sincero en sus palabras que las defensas de Sofía comenzaron a ceder. Te pagaría después de alguna forma. No es necesario, de verdad. Hizo una breve pausa. Dame la dirección y el contacto de tu hermana. Haré que el chofer llegue allí en 20 minutos, como máximo. Anás, regañadientes, Sofía proporcionó la información. Parte de ella todavía se resistía a aceptar ayuda, especialmente de alguien a quien apenas conocía, pero la preocupación por su madre hablaba más alto. Gracias, dijo finalmente. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecer. Mándame un mensaje cuando termine tu turno. Así sabré a qué hospital encontrarte. Después de colgar, Sofía se quedó parada por un momento, sintiendo una mezcla confusa de alivio e inquietud. En menos de una semana, aquel hombre había entrado en su vida y ahora, de alguna manera, estaba involucrado en algo tan íntimo y delicado como la salud de su madre. 40 minutos después, recibió un mensaje de Clara. Estamos en el Hospital Ángeles. Un hombre llamado Roberto nos trajo. Fue súper amable y dijo que va a esperar. Sofía, ¿qué hospital es este? Parece privado. Sofía sintió un hueco en el estómago. El Ángeles era uno de los hospitales más caros y exclusivos de la ciudad. Intentó llamar a Alejandro, pero la llamada se fue al buzón de voz. Envió un mensaje urgente. Alejandro, creo que hubo un malentendido. No podemos pagar el Ángeles. Mi madre tiene seguro popular. La respuesta llegó casi de inmediato. No te preocupes por eso. Ya hablé con el hospital. Tu madre será atendida por la doctora Isabel Torres, una de las mejores hepatólogas del país. Ya está esperando. Sofía tuvo que apoyarse en la pared más cercana, sintiendo las piernas débiles. Esto estaba yendo demasiado lejos, demasiado rápido. No, puedo aceptar esto. Es demasiado generoso. No tendríamos cómo devolverlo. La respuesta tardó un poco más esta vez. Sofía, entiendo tu preocupación, pero te pido que aceptes esta ayuda sin pensar en retribución. Cuando mi abuela se enfermó, alguien hizo lo mismo por mi familia. A veces necesitamos permitir que otros nos ayuden. Por favor. Había algo en la simplicidad de ese por favor que desarmó sus defensas. Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer. Gracias, respondió simplemente. Cuando su turno finalmente terminó, Sofía tomó el metro hacia el hospital, la mente un torbellino de pensamientos. ¿Por qué Alejandro estaba haciendo esto? ¿Qué esperaba a cambio? ¿Era realmente posible que estuviera ayudando sin segundas intenciones?
Al llegar al hospital, se sintió momentáneamente desorientada por el ambiente lujoso, tan diferente de los hospitales públicos a los que estaba acostumbrada. En la recepción fue prontamente dirigida a la habitación donde su madre estaba instalada. Encontró a doña Elena durmiendo pacíficamente en una habitación privada que más parecía de hotel, con Clara sentada a su lado, hojeando distraídamente una revista. «¡Sofía!», exclamó la hermana al verla. «¿Qué lugar es este? La doctora ya hizo varios exámenes. Dijo que van a hacer un tratamiento nuevo y que no nos preocupemos por nada. ¿Cómo conseguiste esto?» «Es una larga historia», respondió Sofía, acercándose a la cama para observar a su madre. Su color era mejor y su respiración era regular. «¿Cómo está ella?» «Mejor. La fiebre bajó con los medicamentos que le dieron. La doctora dijo que la mantendrán en observación por unos días». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. «¿Dónde está el chofer que las trajo?» «Se fue hace unos 20 minutos. Dijo que tu amigo estaría llegando». Como si fuera invocado por esas palabras, se escuchó un ligero golpe en la puerta. Sofía se giró para encontrar a Alejandro parado en la entrada, vistiendo jeans y un suéter simple, pareciendo casi común, si no fuera por el reloj discreto pero visiblemente caro en su muñeca. «¿Puedo entrar?», preguntó él, vacilante. Sofía asintió, súbitamente consciente de su uniforme arrugado después de horas de trabajo y del cabello despeinado. «Tú debes ser Clara», dijo Alejandro, saludando a la hermana menor con una sonrisa gentil. «Un placer conocerte. Soy Alejandro, amigo de Sofía». «Amigo». La palabra flotó en el aire, ni verdadera ni falsa, sino una posibilidad entre ellos. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extrañamente dividida para Sofía. Durante el día, trabajaba normalmente en el hotel, cumpliendo sus turnos con la eficiencia de siempre. En sus horas libres, se dividía entre el pequeño apartamento donde Clara estaba instalada y el hospital donde doña Elena recibía un tratamiento que Sofía jamás podría pagar. Y estaba Alejandro, discreto, pero constantemente presente de alguna forma. A veces era solo un mensaje preguntando cómo estaban las cosas. Otras veces aparecía personalmente en el hospital, siempre llegando en horarios en los que Sofía también estaría allí, como si quisiera asegurarse de que ella se sintiera parte de todas las decisiones sobre el tratamiento de su madre. Aquella tarde de jueves, Sofía estaba sentada en la cafetería del hospital cuando Alejandro apareció vistiendo trajes más formales de lo habitual, probablemente viniendo directamente de alguna reunión. «Disculpa el retraso», dijo sentándose frente a ella. «El tráfico estaba imposible». «No tenías que haber venido», respondió ella, aunque ya lo esperaba. En las últimas 2 semanas, esta pequeña danza entre ellos se había convertido casi en un ritual. Ella insistiendo en que él no necesitaba molestarse, él apareciendo de todos modos. «¿Cómo está doña Elena hoy?» «Mejor. La doctora Torres dijo que los nuevos medicamentos están funcionando bien. Los índices han mejorado bastante». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. «¿Eso es genial?» «Sí, lo es». Sofía dudó, girando la taza de café entre sus manos. «Alejandro, necesitamos hablar sobre cómo voy a pagar todo esto. El tratamiento, la habitación privada, debe estar costando una fortuna». Él hizo un gesto suave de desdén. «Ya hemos hablado de esto. No quiero que te preocupes por...» «Pero yo me preocupo», lo interrumpió ella, manteniendo la voz baja pero firme. «Entiendo tu generosidad y te estaré eternamente agradecida, pero no puedo simplemente aceptar todo esto, sin al menos tener un plan para devolverlo algún día». Alejandro la estudió por un momento, pareciendo evaluar su determinación. Finalmente, asintió. «Está bien. ¿Qué sugieres?» La pregunta la tomó desprevenida. Esperaba más resistencia, o quizás la típica respuesta de «no te preocupes por eso» que él venía dando.
No lo sé exactamente, admitió, pero quiero hacer algo. Tal vez pueda trabajar para ti de alguna forma, en tu empresa. ¿Quieres dejar el hotel?, preguntó él, pareciendo sorprendido. No es el trabajo de mis sueños, respondió con honestidad. Siempre fue temporal hasta que pudiera abrir mi propio negocio. El food truck de comida guanajuatense, recordó él, y el hecho de que recordara ese detalle la sorprendió. Sí, pero eso obviamente tendrá que esperar ahora. Alejandro se quedó en silencio por unos instantes, como si ponderara algo. Luego, inesperadamente, preguntó, ¿cocinarías para mí? Sofía parpadeó confundida. ¿Cómo? Tengo una propuesta, dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mi asistente está organizando una cena en mi casa el próximo fin de semana. Algo pequeño, solo algunos socios de negocios importantes. El chef que normalmente contrato canceló a última hora. Alguna emergencia familiar. ¿Podrías preparar ese pollo en pipián verde y quizás otros platillos guanajuatenses? Sofía lo miró, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás ofreciendo un trabajo de chef? Exactamente. Será bien remunerado, obviamente. Y si sale bien, puedo recomendarte para otros eventos. Conozco a muchas personas que apreciarían una buena comida guanajuatense auténtica. La propuesta era tan inesperada que Sofía no supo cómo reaccionar inmediatamente. Por un lado, parecía una salida perfecta, una manera de comenzar a devolver la ayuda haciendo algo que amaba. Por otro, la idea de cocinar para un grupo de ejecutivos en una mansión la aterrorizaba. Nunca he cocinado profesionalmente, admitió, solo para familia y amigos. La comida más auténtica y deliciosa que he comido vino de cocinas caseras, no de restaurantes con estrellas, respondió él con una sonrisa. Pero entiendo si no te sientes cómoda, es solo una idea. No, Sofía respiró hondo. Acepto. Solo necesitaré acceso a una buena cocina para preparar todo. Mi casa tiene una cocina profesional completa, raramente usada. Puedes trabajar allí con todo el equipo necesario. Algo en su tono, la manera casual con que mencionó tener una cocina profesional completa en casa, le recordó a Sofía la distancia social entre ellos, un hecho que a veces olvidaba, dada la naturalidad con la que conversaban. ¿Cuándo sería? Sábado por la noche. 6 invitados además de mí. Puedo enviar a mi chofer a recogerte por la mañana. Así tendrás tiempo de preparar todo. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Necesitaré hacer una lista de ingredientes. Claro, mándamela y yo me encargaré de todo. Mientras concretaban los detalles prácticos, Sofía no pudo dejar de notar cómo Alejandro parecía genuinamente emocionado con la idea, casi como un niño planeando una sorpresa. Había algo desarmante en ese entusiasmo, algo que contrastaba con la imagen pública del empresario serio y calculador que aparecía en las revistas de negocios. Creo que estamos de acuerdo entonces, dijo ella finalmente. Perfecto. ¿Y Sofía? Sí, gracias por aceptar. Significa mucho para mí. Había una sinceridad en sus palabras que la conmovió de una manera que no esperaba. Se dio cuenta de que, de alguna forma, permitirle a ella retribuir era tan importante para él como la ayuda lo había sido para ella, como si entendiera profundamente su necesidad de mantener la dignidad. Yo te agradezco la oportunidad, respondió, sorprendiéndose de su propia sinceridad. Cuando se despidieron, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado sutilmente entre ellos. El desequilibrio que sentía, ella siempre recibiendo, él siempre dando, comenzaba a ajustarse hacia algo más recíproco, más igualitario, a pesar de las evidentes diferencias en sus circunstancias. En la mañana del sábado, Sofía se despertó antes del despertador, una mezcla de ansiedad y emoción agitando su sueño. Había visitado a su madre en el hospital el día anterior, contándole sobre el trabajo como chef particular.
«Vas a mostrarle a esos ricachones lo que es comida de verdad», había dicho doña Elena con un brillo de orgullo en los ojos. A las 9 en punto, el chofer de Alejandro, el mismo Roberto que había llevado a su madre al hospital, tocó el timbre. Clara, todavía en pijama, espió curiosa mientras Sofía terminaba de empacar una pequeña maleta con algunos utensilios personales que le gustaba usar al cocinar. «¿Segura que no quieres que vaya contigo?», preguntó la hermana menor. «¿Puedo ayudar en la cocina?». «Estoy segura. Además, alguien necesita visitar a mamá hoy». «¿Estás nerviosa?», observó Clara con una sonrisa comprensiva. «Un poco», admitió Sofía. «Nunca he cocinado para gente de este nivel». «Tonterías. La buena comida es buena comida. No importa quién la esté comiendo, y la tuya es la mejor que existe». El comentario simple de su hermana calmó un poco sus nervios. Con un último abrazo, Sofía bajó para encontrarse con el chofer. El viaje a la casa de Alejandro fue más largo de lo que esperaba. Dejaron el centro bullicioso, siguieron por una avenida arbolada y eventualmente entraron en una urbanización cerrada con casas espaciadas, entre jardines meticulosamente cuidados. Cuando el coche finalmente se detuvo, Sofía no pudo contener un suspiro de sorpresa. La casa era, en realidad, una mansión contemporánea de líneas limpias y grandes ventanales, armoniosamente integrada en un jardín exuberante. Parecía sacada de una revista de arquitectura, impresionante, pero de alguna forma menos ostentosa de lo que esperaba. Había una elegancia contenida en el diseño que se dio cuenta combinaba con la personalidad de Alejandro. «Señorita Sofía», la llamó Roberto, abriendo la puerta del coche. El señor Alejandro pidió que la acompañara directamente a la cocina. Ella asintió, siguiendo al chofer por un camino de piedras hasta la entrada lateral de la casa. La puerta se abrió antes de que llegaran, revelando a una mujer de aproximadamente 50 años, cabello canoso, recogido en un elegante moño y postura impecable. «Bienvenida», dijo la mujer con una cálida sonrisa. «Soy Carmen, la gobernanta. El señor Alejandro mencionó que necesitaría la cocina hoy. Por favor, sígame». Sofía acompañó a Carmen por un pasillo de piso de madera oscura hasta que llegaron a una cocina que hizo que su corazón se acelerara. Era un espacio amplio y luminoso, con encimeras de mármol, armarios elegantes y equipos profesionales que parecían no haber sido usados nunca. «Todos los ingredientes que solicitó están aquí», explicó Carmen, señalando varias bolsas organizadas sobre la isla central. «Hay una habitación de huéspedes preparada para usted, por si quiere descansar o refrescarse en algún momento. El señor Alejandro se disculpa por no estar presente para recibirla. Tuvo una videoconferencia de emergencia, pero debería unirse a usted en breve». «Gracias», respondió Sofía, todavía un poco intimidada por el ambiente. Tan pronto como Carmen se fue, Sofía respiró hondo y comenzó a desempacar los ingredientes. Todo estaba allí, exactamente como lo había pedido, y algunos artículos más que no reconoció de inmediato. «Pensé que tal vez necesitarías especias extra», dijo una voz familiar detrás de ella. Se giró para encontrar a Alejandro parado en la puerta, vistiendo jeans y una camiseta simple, el look más casual que le había visto usar. «Espero que la cocina sea adecuada», continuó, acercándose. «Raramente la uso, para ser honesto». «Es perfecta», respondió Sofía, sintiéndose extrañamente cómoda a pesar del ambiente lujoso. Había algo en su presencia que hacía todo menos intimidante. «No sabía que te interesaban las especias». «Mi abuela me enseñó lo básico sobre los condimentos guanajuatenses», explicó él, abriendo uno de los paquetes e inspirando el aroma. «Esto me recuerda a su cocina, simple, pero siempre oliendo maravillosamente bien». La imagen del poderoso empresario recordando la cocina de su abuela con aquella nostalgia genuina hizo que algo se derritiera dentro de Sofía. Por un momento, olvidó por completo las diferencias entre ellos.
Vio solo a un hombre conectado a los mismos recuerdos afectivos que ella. «Bueno», dijo ella, atándose un delantal que había traído en la maleta. «Si quieres quedarte y verme trabajar, voy a necesitar ponerte a ayudar». La sonrisa que iluminó el rostro de él fue sorprendentemente jovial. «Será un honor ser su asistente, Chef Sofía». Y así, en una mañana soleada de sábado, en la cocina profesional de una mansión, en una de las urbanizaciones más exclusivas de Ciudad de México, uno de los hombres más ricos del país cortaba cebollas bajo la supervisión atenta de 1970, una mesera del interior de Guanajuato. Algo estaba comenzando allí, algo que trascendía etiquetas y expectativas, algo genuino e inesperado que ninguno de los dos había planeado o buscado, pero que ahora, de alguna forma, parecía perfectamente natural. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a El Contador de Vidas y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando más historias como esta. Esto es simplemente extraordinario, comentó uno de los invitados, un hombre de mediana edad con acento europeo, mientras saboreaba el último bocado de sus costillas en salsa de frijol. Alejandro, ¿dónde descubriste este tesoro culinario? Sofía, observando discretamente desde la entrada del comedor, sintió que sus mejillas se calentaban. Había permanecido en la cocina durante la mayor parte de la cena, supervisando cada detalle del servicio con la ayuda de Carmen. Pero Alejandro había insistido en que saliera para recibir los elogios personalmente después del plato principal. «Sofía es de Guanajuato», respondió Alejandro con un orgullo en su voz que la sorprendió. «Estas son recetas de familia, preparadas exactamente como se hace en el interior». 6 pares de ojos se volvieron hacia ella con renovado interés. La cena de negocios que Alejandro había descrito como algo pequeño reunía a representantes de empresas de tecnología de Europa y Asia, potenciales socios para un nuevo proyecto de Innovatec. «Está absolutamente delicioso», comentó una mujer japonesa de cabello corto y traje impecable. «Muy diferente de la comida mexicana que he probado en restaurantes». «Porque no es comida de restaurante», respondió Sofía, encontrando el coraje para hablar. «Es comida de casa, de familia». «Exactamente», asintió Alejandro, levantando su copa en un brindis sutil. «Y es por eso que es tan especial. La autenticidad no puede ser fabricada». Algo en la manera en que dijo aquello, mirándola directamente, hizo que Sofía sintiera que hablaba no solo de la comida, sino de ella misma, de ellos. «Tal vez. Voy a preparar el postre», anunció ella, sintiendo la necesidad de retroceder al terreno familiar de la cocina. «Déjame ayudarte», ofreció Alejandro, levantándose para la sorpresa visible de sus invitados. En la cocina, Sofía se movía con la confianza adquirida a lo largo del día. Lo que había comenzado como nerviosismo se había transformado en una sensación casi de euforia, a medida que cada plato era recibido con expresiones de deleite genuino. «Los has conquistado a todos», comentó Alejandro, tomando platos para el postre, un dulce de leche con queso fresco que su abuela solía hacer. «Santiago no para de preguntar si aceptarías ir a París a cocinar para su junta directiva». Sofía rió, sacudiendo la cabeza. «Están siendo amables. Están siendo sinceros», corrigió Alejandro, deteniéndose a su lado. «Así como yo cuando digo que esta ha sido la mejor comida que he tenido en años». Había una intensidad en su mirada que hizo que Sofía desviara los ojos, súbitamente consciente de la proximidad entre ellos en la espaciosa cocina. «Gracias», respondió simplemente, concentrándose en disponer el dulce en los platos con precisión. Fue divertido, en realidad. Cocinar en una cocina así es un sueño. Alejandro la observó trabajar por unos instantes antes de comentar. «Te ves diferente aquí, más en tu elemento». «¿Cómo así?» «Hay una confianza en ti cuando estás cocinando. ¿Una alegría?»
Es como si finalmente pudiera ver quién eres realmente. La observación, hecha sin pretensión, tocó algo profundo en Sofía. Era verdad. En la cocina, todas las inseguridades y barreras que normalmente erigía parecían desaparecer. Allí, entre ollas y especias, sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Siempre me he sentido así cocinando, admitió. Desde niña, ayudando a mi madre y a mi abuela. Es como si el mundo tuviera sentido cuando estoy preparando una receta. Alejandro asintió, como si comprendiera perfectamente. Es así como me siento cuando estoy programando. Así empecé, ¿sabes? No como empresario, sino como programador. Pasaba noches enteras escribiendo código, olvidando comer o dormir porque estaba tan inmerso en aquello. La imagen de un joven Alejandro, absorto en líneas de código, contrastaba de forma interesante con el empresario pulido que el mundo conocía. ¿Todavía programas?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Raramente tengo tiempo ahora, respondió, con un toque de melancolía. Pero a veces, cuando no puedo dormir, todavía abro la laptop y trabajo en pequeños proyectos personales, solo para recordar cómo empecé. Había una vulnerabilidad en esa confesión que hizo que Sofía se diera cuenta de que no era la única luchando por mantenerse conectada a partes esenciales de sí misma mientras navegaba las complejidades de la vida adulta. «Deberíamos llevar el postre», dijo ella finalmente, rompiendo el momento de intimidad. «Tus invitados están esperando». Alejandro pareció querer decir algo más, pero solo asintió, tomando algunos de los platos cuidadosamente preparados. El resto de la noche transcurrió en un torbellino. El postre fue recibido con el mismo entusiasmo que los platos anteriores, seguido de café y conversaciones de negocios que gradualmente se volvieron más técnicas. Sofía se retiró discretamente a la cocina, organizando todo mientras los invitados se trasladaban a la sala de estar. Casi 2 horas después, cuando el último invitado se despidió, Alejandro regresó a la cocina para encontrarla limpiando las últimas ollas. «No tenías que hacer esto», dijo, pareciendo cansado pero satisfecho. «Carmen podría limpiar todo mañana». «Prefiero dejar todo organizado», respondió ella, secándose las manos en un paño de cocina. «Es parte del proceso para mí». Alejandro sonrió. Aquella sonrisa genuina que parecía reservada solo para momentos como ese, cuando estaban solos. «¿Puedo mostrarte algo ahora que has terminado?» Intrigada, Sofía asintió, siguiéndolo fuera de la cocina. Atravesaron un pasillo hasta llegar a una puerta de cristal que daba a la parte trasera de la propiedad. Al abrirla, Alejandro reveló un jardín iluminado por pequeñas luces estratégicamente posicionadas entre la vegetación. «Es hermoso», comentó ella, respirando el aire fresco de la noche. «Ven», la invitó él, caminando por un sendero de piedras que serpenteaba entre macizos de flores. Sofía lo siguió, sintiendo una extraña combinación de comodidad y expectación. Después de algunos metros, el sendero se abría a un pequeño patio con una mesa de madera rústica y bancos. En el centro de la mesa, una botella de vino y 2 copas. «¿Planeaste esto?», observó ella, entre sorprendida y divertida. «Culpable», admitió él con una sonrisa tímida. «Pensé que merecíamos un momento tranquilo después de toda esta agitación y quería agradecerte adecuadamente por la increíble cena». «No tienes que agradecerme, era el trato. No estoy hablando solo de la comida, Sofía», dijo él, indicándole que se sentara. «Estoy hablando de lo que hiciste por esos ejecutivos hoy. Les diste algo raro, una experiencia auténtica, un destello de cultura verdadera. Eso vale más que cualquier contrato de negocios». Había una sinceridad tan evidente en sus palabras que Sofía sintió algo cálido dentro de ella. Alejandro no hablaba como un hombre tratando de impresionar, sino como alguien genuinamente conmovido por lo que ella había ofrecido. «¿Me permites?», preguntó él,
señalando la botella de vino. Ella asintió, observándolo servir 2 copas con movimientos precisos. Un brindis, propuso él, levantando su copa, por los encuentros inesperados y los caminos que nunca planeamos recorrer. Y por la comida que conecta a las personas, añadió ella, tocando su copa con la de él. Bebieron en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que no sienten la necesidad de llenarlo con palabras. A su alrededor, el jardín nocturno parecía crear una burbuja de tranquilidad, aislándolos del mundo exterior. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Alejandro finalmente. «Mucho mejor. La doctora Torres dijo que los exámenes están mostrando un progreso significativo. Incluso habló de la posibilidad de darle el alta la próxima semana para continuar el tratamiento en casa. Eso es genial». «Sí, lo es». Sofía giró la copa entre sus dedos, observando el líquido dorado a la luz ambiental. «Alejandro, necesito preguntarte algo». «Claro. ¿Por qué estás haciendo todo esto?». La pregunta salió más directa de lo que pretendía, pero no pudo contenerla. «Ayudar a mi madre, darme esta oportunidad hoy. Sé que dijiste que alguien hizo lo mismo por tu familia una vez, pero aún así parece mucho». Alejandro consideró la pregunta por un momento, mirando al cielo, donde algunas estrellas lograban brillar a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. «La respuesta honesta», comenzó, volviendo a mirarla, «es que al principio fue un impulso. Vi a alguien que necesitaba ayuda y pude ofrecer esa ayuda. Simple. Pero después hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Después fue porque quería conocerte mejor. Quería entender a la mujer que, incluso exhausta después de horas de trabajo, encontraba la energía para limpiar un salón entero sola, sin quejarse. La honestidad desarmante lo dejaba vulnerable de una manera que Sofía no esperaba. «¿Y qué descubriste?», preguntó ella, su voz casi un susurro. «Descubrí a alguien raro», respondió él simplemente. «Alguien real en un mundo donde casi todo parece fabricado. Alguien que me hace querer ser la mejor versión de mí mismo, solo por estar cerca». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba completamente preparado para procesar. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que estaban al borde de algo importante, algo que cambiaría todo. «Tengo miedo», admitió finalmente. «¿De qué? ¿De cuán diferentes son nuestras vidas, de las expectativas, de no ser suficiente en este mundo?» Alejandro sacudió la cabeza suavemente. «Sofía, mira a nuestro alrededor. Este jardín, esta casa, son solo cosas, estructuras externas. Lo que importa, lo que realmente importa, está aquí». Se tocó ligeramente el propio pecho. «Y en eso somos mucho más parecidos de lo que parece». Había una verdad simple y profunda en aquellas palabras que resonó dentro de ella. Por un momento, todas las barreras, clase, social, experiencias de vida, circunstancias, parecieron disolverse, dejando solo a 2 personas sentadas en un jardín, compartiendo un momento de conexión genuina. «No te estoy pidiendo que decidas nada ahora», continuó él. «Solo quiero que sepas que para mí nunca fuiste solo la mesera que aceptó limpiar después del evento. Siempre fuiste simplemente Sofía, extraordinaria por ti misma». La simplicidad de esa declaración, desprovista de grandiosidad o dramatismo, la conmovió profundamente. No era una promesa extravagante o una declaración de amor eterno. Era solo la verdad, ofrecida con una vulnerabilidad que ella jamás esperaría de alguien en su posición. «Gracias», dijo ella finalmente, dándose cuenta de que estas eran las únicas palabras necesarias en ese momento. Alejandro sonrió, una sonrisa que alcanzó sus ojos y suavizó todas las líneas de su rostro. «No, gracias a ti». Bajo las estrellas parcialmente visibles de Ciudad de México, con el aroma del jazmín flotando en el aire de
La noche, algo nuevo estaba comenzando. No una historia de cuento de hadas entre una mesera y un millonario, sino algo más raro y precioso. Una conexión verdadera entre dos personas que, contra todo pronóstico, lograron ver la esencia del otro, más allá de las capas externas que el mundo insistía en imponer. 6 meses después, el aroma de queso derretido y especias del Bajío llenaba el aire de una mañana soleada de domingo en el bosque de Chapultepec. Una pequeña multitud se formaba frente al food truck, pintado en tonos de azul y amarillo con el nombre Sabores de Guanajuato, artísticamente diseñado en el lateral. En la ventana, Sofía sonreía mientras entregaba otro plato de frijoles charros a un cliente habitual. «Doña Sofía, estos frijoles están cada día mejores», elogió el hombre, un corredor que se detenía allí todos los domingos después de su vuelta por el parque. «Secreto de mi abuela», respondió ella con una sonrisa, girándose ya para atender al siguiente en la fila. Dentro del compacto pero eficiente espacio, Clara trabajaba a su lado, montando hábilmente porciones de costillas de cerdo en salsa verde, mientras doña Elena, sentada en un taburete alto, supervisaba todo con ojos atentos y orgullosos. «Necesitamos más arroz, Sofía», avisó Clara, verificando las reservas. «Ya lo estoy preparando», respondió Sofía, moviéndose con la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El pequeño negocio, inaugurado hacía solo 2 meses, ya había conquistado una clientela fiel. Los fines de semana, frecuentemente se formaban filas, y durante la semana, los pedidos por aplicación mantenían la cocina ocupada. El camino hasta allí no había sido fácil ni lineal. Después de la cena en casa de Alejandro, todo había cambiado gradualmente. Primero vinieron otras invitaciones para cocinar en eventos privados, amigos de Alejandro que quedaron encantados con la autenticidad de su comida guanajuatense. Cada evento significaba no solo un generoso pago, sino conexiones valiosas y exposición para su talento. La recuperación de doña Elena había progresado de forma constante y después de 3 meses de tratamiento intensivo, había recibido el alta para continuar la terapia en régimen domiciliario. Con la salud de su madre estabilizada, Sofía finalmente había podido enfocarse en su sueño. El food truck fue una inversión conjunta. Sofía había entrado con los ahorros que había logrado juntar de los eventos particulares, y Alejandro había propuesto una sociedad igualitaria, insistiendo en que sería una inversión comercial sensata. Ella había dudado inicialmente, temiendo mezclar negocios con la relación que florecía entre ellos. La propuesta fue estructurada de forma profesional, con contratos claros que protegían los intereses de ambos. 2 porciones de costillas y unos charros para llevar, anunció Clara, colocando el pedido en el mostrador. Sofía sonrió, observando por un momento a su hermana, que en pocos meses se había transformado de una joven tímida del interior en una competente asistente de cocina, ahora cursando gastronomía con una beca completa que Alejandro discretamente había ayudado a conseguir. Verificando el reloj, Sofía se dio cuenta de que ya casi era la hora. Alejandro había prometido pasar por allí después de regresar de un rápido viaje de negocios a Monterrey. No se veían desde hacía 3 días, el período más largo que habían estado separados en los últimos meses. Como si fuera invocado por sus pensamientos, lo vio caminando por el parque en su dirección. A diferencia del ejecutivo de traje que había conocido aquella noche limpiando el salón, hoy vestía jeans, una camiseta simple y gafas de sol, pareciendo perfectamente a gusto entre las familias que disfrutaban del domingo en el parque. «Mira quién llegó», comentó doña Elena, quien había desarrollado un afecto genuino por Alejandro desde que él había comenzado a visitar regularmente el pequeño apartamento en Coyoacán, a menudo trayendo postres o
simplemente sentándose a la mesa de la cocina para largas conversaciones sobre el Guanajuato de su infancia. Alejandro saludó al acercarse, esperando pacientemente al lado del food truck, lejos de la fila de clientes. Sofía le hizo una seña de que terminaría de atender en unos minutos. Cuando finalmente consiguió un descanso, salió a encontrarlo, sintiendo ese ya familiar calor en el pecho que su presencia siempre provocaba. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó mientras caminaban unos pasos para alejarse del bullicio. «Productivo», respondió él. «Firmamos la asociación con la universidad para el centro de investigación, pero te extrañé». La simplicidad de la confesión todavía la conmovía. En los meses que llevaban juntos, había descubierto que detrás de la imagen pública del empresario reservado y calculador existía un hombre capaz de una honestidad emocional sorprendente. «Yo también te extrañé», admitió ella, «pero el movimiento aquí ha sido increíble. Ayer rompimos nuestro récord en ventas». El orgullo en la voz de ella hizo sonreír a Alejandro. «No me sorprende. Has construido algo especial aquí, Sofía». «Hemos construido», corrigió ella. Aunque la participación de él en la operación diaria era limitada, sus contribuciones en estrategia de negocios y marketing habían sido invaluables. Alejandro hizo un gesto vago de desacuerdo. «El talento y el alma son tuyos. Yo solo ayudé con la logística». Era una de las cosas que más apreciaba en él, la negativa a tomar crédito por su éxito, la comprensión de que este era el sueño de ella, no de él. «Tengo una sorpresa», dijo, cambiando de tema. «Pero necesitamos ir a un lugar más tranquilo. ¿Puedes tomarte un descanso?» Sofía miró hacia el food truck, donde Clara atendía eficientemente a los clientes restantes y doña Elena monitoreaba una nueva tanda de costillas. «Creo que puedo escaparme media hora», respondió. «Déjame avisarles». Minutos después, caminaban lado a lado por una zona más tranquila del parque. Sofía todavía llevaba el delantal del trabajo, su cabello recogido en una red, no exactamente el look que imaginaría para un momento especial con el hombre que amaba. Pero una de las muchas cosas que había aprendido con Alejandro era a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. «¿A dónde vamos?», preguntó curiosa. «Justo allí», respondió él misteriosamente, guiándola por un sendero entre árboles que llevaba a un pequeño lago. Se detuvieron a la orilla del agua, donde los patos nadaban tranquilamente bajo la luz del sol filtrada por las hojas. Era un rincón sorprendentemente pacífico en medio de la agitación de la ciudad. «Vengo aquí a veces cuando necesito pensar», reveló Alejandro. «Descubrí este lugar hace años, cuando Innovatec estaba casi en quiebra. Me sentaba en ese banco y trataba de encontrar soluciones». Sofía asintió, imaginando a un Alejandro más joven, cargando el peso de una empresa naciente, buscando un momento de paz en ese mismo lugar. «¿Y cuál es la sorpresa?», preguntó finalmente, notando que él parecía inusualmente nervioso. Alejandro respiró hondo, como si reuniera coraje. «En realidad, son dos sorpresas». Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. «La primera es esto». Intrigada, Sofía abrió el sobre para encontrar un documento oficial, una escritura. «¿Qué es esto?». «Es el local comercial en Paseo de la Reforma», explicó él. «Ese que te gustó cuando pasamos por allí el mes pasado. Está disponible para alquilar y pensé que, bueno, el food truck va tan bien que tal vez sea hora de expandirse a un restaurante fijo». Sofía miró el documento, luego a él, momentáneamente sin palabras. Habían conversado sobre abrir un restaurante eventualmente, pero siempre como un plan futuro, algo a considerar cuando el food truck estuviera más establecido. «Alejandro, esto es demasiado grande. Todavía no tenemos capital suficiente para...». «Es solo una opción», la interrumpió él gentilmente. «El espacio estará reservado por los próximos 6 meses. Si decides que quieres seguir adelante, genial. Si prefieres esperar más, también está bien. No hay presión». La consideración en el gesto,
Ofrecer la oportunidad sin exigir una decisión inmediata era típica de él. A lo largo de su relación, Alejandro siempre había tenido el cuidado de apoyar sin sofocar, de ofrecer recursos sin crear dependencia. «Gracias», dijo ella sinceramente, guardando el sobre. «Lo pensaré con calma. Sé que lo harás». Él sonrió, esa sonrisa que parecía reservada solo para ella. Y ahora la segunda sorpresa. Para la completa sorpresa de Sofía, Alejandro se arrodilló frente a ella. El gesto fue tan inesperado que casi dio un paso hacia atrás. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia cuando él sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Sofía García», comenzó él, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. «Sé que no hacemos nada de la manera convencional. Nos conocimos mientras tú limpiabas el suelo y yo fingía ser solo un invitado más. Nuestra primera cita fue una cena donde deberías haber sido la mesera, no la invitada, y nos enamoramos entre ollas de comida guanajuatense y discusiones sobre planes de negocios». Ella rió suavemente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No te estoy ofreciendo un cuento de hadas», continuó él, «porque aprendí de ti que la realidad, cuando es auténtica, es mucho más valiosa que cualquier fantasía. Te estoy ofreciendo una sociedad en la vida, en los sueños, en las dificultades. Te estoy ofreciendo despertar a tu lado todas las mañanas y dormirme contigo todas las noches. Te estoy ofreciendo construir algo juntos que sea nuestro, solo nuestro, definido por nosotros y no por las expectativas de los otros». Abrió la caja para revelar un anillo simple pero elegante, una única piedra verde agua montada en oro blanco. «Sofía, me aceptas como tu socio, tu cómplice, tu amor para todos los días que vendrán». El mundo pareció congelarse en ese momento. Sofía miró al hombre arrodillado frente a ella, no al multimillonario de la tecnología, no al empresario exitoso, sino simplemente a Alejandro, el hombre que una noche decidió ayudarla a limpiar un salón, el hombre que lloró silenciosamente al lado de la cama de su madre cuando los médicos anunciaron que el tratamiento estaba funcionando, el hombre que había aprendido a hacer arroz bajo la supervisión rigurosa de doña Elena. «Sí», respondió, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, acepto». Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, perfectamente ajustado, como no podía ser de otra manera, y se levantó para abrazarla. Sofía pensó en la increíble jornada que los había traído hasta allí. No había sido un camino directo ni fácil. Había habido dudas, ajustes, conversaciones difíciles sobre dinero, clase social, expectativas familiares, pero cada obstáculo enfrentado juntos solo había fortalecido el fundamento sobre el cual construían: respeto mutuo, honestidad y la comprensión de que el amor verdadero no borra las diferencias, sino que crea un espacio donde pueden coexistir y complementarse. «Tengo que volver al food truck», susurró ella contra su pecho. «Clara se va a volver loca cuando se entere». Alejandro rió, esa risa genuina que ella tanto amaba. «Creo que tu madre ya lo sabe. Le pedí su bendición la semana pasada». «¿No hiciste eso?», exclamó Sofía, apartándose para mirarlo con asombro. «Lo hice. Me hizo prometer que nunca intentaría alejarte de la cocina. Dijo que es allí donde está tu alma». «Tiene razón», asintió Sofía, pensando en el pequeño food truck que representaba mucho más que un negocio. Era la materialización de un sueño, la prueba de su jornada. De la mano, comenzaron a caminar de regreso. En el horizonte, los rascacielos de Ciudad de México se recortaban contra el cielo azul, recordándoles la ciudad inmensa y a menudo despiadada que, contra todo pronóstico, se había convertido en el escenario de su improbable encuentro. «¿Sabes?», comentó Alejandro pensativamente, «si no hubieras aceptado limpiar ese salón aquella noche,
Si yo no hubiera decidido quedarme atrás y ayudar a una extraña, sonrieron el uno al otro, reconociendo las pequeñas elecciones que, sumadas, crearon la posibilidad de algo extraordinario. Creo que al final, concluyó Sofía, mirando el anillo en su dedo y luego al hombre a su lado, algunas personas simplemente están destinadas a encontrarse. Incluso si es limpiando el suelo después de un evento, bromeó, él con un brillo divertido en los ojos. Y especialmente así, respondió ella, riendo. Es mucho más interesante que un baile de gala, ¿no crees? Y mientras regresaban al food truck, donde una nueva fila de clientes ya se formaba y donde doña Elena y Clara esperaban sin saber la novedad que traían, Sofía sintió una certeza profunda. Su historia con Alejandro no era un cuento de hadas. Era mejor, más rica, más verdadera. Era una historia construida sobre elecciones reales, compromisos diarios y el tipo de amor que no necesita castillos ni carrozas, solo corazones dispuestos a ver más allá de las apariencias y abrazar la belleza imperfecta de la vida como realmente es. Si te gustó la historia que presentamos, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal. En El Contador de Vidas publicamos historias emocionantes todos los días. Gracias por escuchar y hasta la próxima.